Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle en este programa especial de Partidero. Es nuestra tercera mesa de análisis que en esta ocasión la hemos titulado La Universidad a la hora de la negociación. Y es que la Universidad de Guadalajara, en esta su historia contemporánea, digamos, ha estado marcada, ha tenido una trayectoria interesante por algunas familias o algunos personajes, por ejemplo, los Zuno, los Ramírez, los Padilla, personajes o familias, ya lo veremos aquí en esta mesa. De hecho, a raíz del fallecimiento de Raúl Padilla López, pues sin lugar a dudas hay que ver cómo podría recomponerse esta casa de estudios, o si los invitados en esta ocasión dicen, parece que todo va a seguir igual. Lo veremos a lo largo de estos aproximadamente 60 minutos. Nuevamente muchísimas gracias, bienvenida y bienvenido. Permítame presentar a nuestros invitados. Voy a iniciar a mi extremo izquierda. Nos acompaña el licenciado Andrés Zuno Llamas. Él es abogado y también es nieto de José Guadalupe Zuno Hernández, que vaya que también dejó huella por su paso aquí en la Universidad de Guadalajara y a lo mejor su paso en todo Jalisco. También me acompaña a mi izquierda Alfonso Partida Caballero. Él es uno de los fundadores de la FEU y actualmente es el director del Departamento de Derecho Público en Estudios Jurídicos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y a mi derecha, mi compañero, colega y amigo Julio César Hernández, periodista, ya lo conoce usted. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por hacer espacio en su agenda y platicar con nuestra audiencia. Si usted no me ubica, yo soy Josefina Real Ramírez. Pues si les parece, en el orden en que les presenté, iniciamos este diálogo. A ver, licenciado, ¿qué podría decirnos, pues por ejemplo, del paso de su abuelo en la Universidad de Guadalajara y cómo vio el transcurso de las siguientes etapas de esa casa de estudios? Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo pues me siento muy honrado porque yo no soy ni analista político, ni ostento ningún cargo político ni público. Entonces el hecho de que me hayan invitado para ser portavoz de mi familia es muy significativo para mí. Voy a hablar a cuenta propia, por supuesto, claro. Sé perfectamente lo que piensa cada uno de mis familiares y voy a tratar de ser parco en los comentarios que hagan. Dicho lo anterior, hablando de mi abuelo, pues qué les puedo yo decir. Fue un hombre pentafásico, un hombre que fue pintor, fue escritor, fue político, fue padre, fue abuelo. Yo creo que pocos en la Guadalajara de hoy pueden presumir de un abuelo que sí los atendía aún con las ocupaciones que tenía. Yo tenía 13 años cuando falleció él e invariablemente todos los fines de semana me la pasaba con mis abuelos. Cuando no estaba con ellos, estaba con mi tío Juan Ramón y con mi tío Vicente de Cacería, pero generalmente estaba con mis abuelos y los disfruté muchísimo ambos, tanto a mi abuela como a mi abuelo. El abuelo, y aquí quiero hacer un paréntesis, es muy curioso y para mí es muy lamentable que desde hace aproximadamente unos 20 años la Universidad de Guadalajara, a través de Raúl y a través de muchos otros personajes, cambiaron la temática de decir que mi abuelo había fundado la Universidad de Guadalajara para decir que la había fundado o que el fundador de la misma fue Fray Antonio Alcalde. A mí en lo personal me parece una información imprecisa porque pues, Fray Antonio Alcalde ni siquiera fundó la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, sino que fue un promotor de que se abriera una universidad en esta área de la Nueva España, de la Nueva Galicia. Realmente quien expidió la cédula de fundación de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara fue el rey Carlos IV de España. Eso por un lado, y por otro lado, se acabó en el siglo XIX. Esa universidad feneció en el siglo XIX para dar paso a le llaman en la Universidad el Interregno, que sigue siendo otro término monárquico porque no se está hablando de ningún reinado. Sin embargo, fue hasta 1925, a partir de 1861, si mal no recuerdo, hasta 1925 no hubo universidad aquí en Guadalajara. Los que estaban al tanto de la educación era el Instituto de Ciencias, que siempre hubo una pugna muy fuerte entre ellos. Pero, a mi manera de ver las cosas, y de la misma universidad, todavía hasta principios de 1990 y tantos,
El abuelo fue el fundador de la Universidad de Guadalajara, el abuelo fue el promotor de la Universidad de Guadalajara, el abuelo fue el creador del lema Piensa y Trabaja de la Universidad de Guadalajara, y nunca se menciona tampoco eso. Entonces, en mi familia sí sentimos que es un poco injusto ese cambio que se le da, y que se dice que Fray Antonio Alcalde ha sido el fundador. Inclusive se le puso un monumento afuera de la Universidad de Guadalajara como fundador de la Universidad de Guadalajara. Me parece injusto, y me parece injusto porque mi abuelo trabajó muchísimo por la fundación de la Universidad de Guadalajara, porque a diferencia de la Real y Literaria, que era clasista, que era machista porque nomás aceptaban hombres, que no era laica, si no tenías vocación católica o no pertenecías al clero, no podías estudiar en la Literaria de Guadalajara. El abuelo hizo una universidad donde podían estudiar mujeres, donde podían estudiar los hijos de los campesinos y los hijos de los obreros. El abuelo inauguró el primer instituto politécnico a nivel Latinoamérica, fue aquí en Guadalajara, la primera ley federal, la primera ley estatal del trabajo. Él hizo el primer cuerpo de bomberos, que ya existía un cuerpo de voluntarios, pero el abuelo lo formó, lo conformó, les dio sueldo, les dio un lugar, les dio prestaciones y les dio todo. ¿Y qué te puedo decir de un hombre que es el único caso a nivel universal, o bueno, mundial para ser más específicos, que se recibe de abogado en la misma universidad que él fundó? Es decir, él fue gobernador sin ser profesionista. Obviamente eran otros tiempos, eran tiempos en los que México estaba, la ciudadanía estaba convulsionada por la Revolución Mexicana y todo este tipo de situaciones, y ese es un plus todavía más válido que le damos nosotros al abuelo, que se haya aventado el tiro de hacerlo después de que acabó la Revolución, porque los tiempos después de la Revolución fueron todavía más caóticos. Plutarco Elías Calles en aquel entonces quería abarcar todo. Él quería estar en todas las decisiones del país, y fue una pugna tremenda con el abuelo. De hecho, él hizo que renunciara a mi abuelo a la gubernatura para no ocasionar juicios y un montón de cosas y más daño al Estado. Dijo, pues si se quiere mi cambio, yo me renuncio, yo no tengo ningún problema. Yo puedo seguir trabajando sin ser gobernador, y así lo hizo. Él dio cátedra también de Derecho Laboral y de otras cosas en la Universidad de Guadalajara. Antes de eso, él estuvo con Lázaro Cárdenas en la Ciudad de México como apoderado de Ferrocarriles Nacionales de México, y a nosotros nos dijo mi tío Vicente, no me consta a mí porque nunca lo pregunté al abuelo, pero el abuelo estuvo participando en el proyecto de nacionalización del petróleo junto con Lázaro Cárdenas. Fue del cuerpo de abogados, del cuerpo colegiado de abogados, que determinó de qué manera se iba a hacer. Un hombre de izquierda, entonces. Totalmente, somos izquierda en la casa. Rojos, diría otro amigo. Maestro Alfonso Partida Caballera, pues me parece igual, la misma pregunta. ¿Cómo ve la Universidad de Guadalajara con estos tres hombres importantes o tres familias, no? Yo creo que es un alto contenido histórico y político lo que marca la universidad, pero también no se puede entender a Jalisco sin la Universidad de Guadalajara, o más bien el occidente. Y yo creo, difiero un poco, porque Guadalupe es uno para los universitarios, no tiene discusión, es el fundador de la etapa moderna. O sea, con todos los vaivenes de la historia política de Jalisco, siempre dicen que la historia lo hacen los vencedores, ¿no? Y esa parte a veces se quedan en la historia una gran parte de personajes que dieron mucho, porque no son liderazgos únicos, sino que son equipos de trabajo, etcétera, con visiones distintas, ¿no? Es el caso de Raúl Padilla, que es una mente colectiva, o sea, no es Raúl Padilla. Ahí no se puede entender sin la participación de grandes universitarios que estuvieron, los ex rectores, etcétera. Y también, aparte de las tres familias, creo que faltaría sumar el papel que jugó Enrique Díaz de León y esa generación, que fue el primer rector de la Universidad de Guadalajara, y estaban concatenados, claro que sí, con la izquierda. Imagínense, existía una ley orgánica que decía que la educación que se imparta en Jalisco era socialista, debería de ser socialista, ¿no? Y esto vino hasta con González Gallo. Aquí la cuestión es que la Universidad de Guadalajara siempre estuvo focalizada casi en un 100% en la ciudad de Guadalajara. Es más, es de las universidades de estado que no llevan el nombre del estado, ¿no? Exacto. Porque si tú vas a Colima, es la Universidad de Colima, Nayarit,
Nuevo León, etc. Y aquí fue la potencia que tenía el centro, la perla de Occidente, con todo lo que representaba el poder político y económico, con personajes formados dentro de la Universidad de Guadalajara. En esta circunstancia duró hasta cuando Raúl Padilla ocupa la rectoría, que tiene una visión no a 6 años, una visión a 30 años, o sea, que fue la descentralización de la Universidad de Guadalajara. Antes los muchachos teníamos que venir acá, yo nací en Guanajuato, para poder estudiar tuvimos que venirnos para acá, porque si un estado centralista es Guanajuato, y definitivamente te tenías que ir a estudiar a Guanajuato, la capital, y en este caso venimos para Guadalajara, y posteriormente Raúl tuvo esa visión, una visión moderna, una visión que trajo como consecuencia ese detonante de modernización, que llegó a darle la visión de una universidad de Estado sin tener el nombre de autonomía en su nombre, pero que fungía más autónoma que todas las demás universidades, incluso en ocasiones hasta que la UNAM, ¿no? Esto se le llegó a llamar cacicazgo, liderazgo. Para nosotros, Raúl Padilla definitivamente era un liderazgo, ¿no? Porque la connotación del cacique es una connotación a veces negativa, de poder, de aglutinamiento, de todo, pero si Raúl lo que hizo fue la explosión para que la Universidad de Guadalajara creciera. Éramos una universidad de una ciudad, y actualmente está la universidad en 109 municipios, ¿no? Ahora, de aquí, de Guadalajara, para los que quieran estudiar, van a tener que ir a veces estudiar medicina a Ciudad Guzmán, a Vallarta, etcétera. Eso solamente lo pueden ver en la Universidad de Guadalajara. Ahora, el personaje que pensó para esta etapa, lógicamente que no se puede hacer, no era imponiendo. El papel de Raúl siempre fue de un coordinador de trabajos, no era el único que presentaba trabajos. En cuestiones jurídicas siempre eran los abogados con trabajos bien focalizados para poder hacer un proyecto de Estado. De ahí tuvimos magistrados, tuvimos procuradores en aquel tiempo, fiscales, estoy hablando de la Facultad de Derecho. Lógicamente que ahora tenemos que pensar con una visión de futuro. ¿Qué vamos a hacer con la universidad? Hay muchos temas que tenemos que ver. Temas como, bueno, el caso del bachillerato. ¿Es educación superior o es educación media superior? Y si es factible que estemos dándole esa atención a la educación media cuando las universidades en todo el mundo tienen la connotación de ser universidades de proyectos académicos, de proyectos con rigidez, de licenciatura, con rigidez en la ciencia, con rigidez en las carreras, ingenierías, ahora con las nuevas comunicaciones, etcétera. Entonces todo esto tenemos que hacer una evaluación o una reevaluación. Tenemos esa oportunidad de hacer una reevaluación de la red universitaria. Yo no estoy de acuerdo en lo que el gobernador manifiesta, que se tiene que quitar de participar en política. Oye, pues es que la universidad es una amalgama de todos los partidos, incluso de los que ya han desaparecido, de los nuevos partidos y de los que se van a crear. Aquí están todas las corrientes de pensamiento. ¿Cómo les vas a decir? No, ya no pueden pensar en ser funcionarios públicos, en ser
Claro que no. Es como decirle a un egresado de Derecho de que no puede trabajar en la Fiscalía, por ejemplo. O como lo hicieron, ¿no? No pueden estar en el Poder Judicial, ¿no? Sí. Entonces, lógicamente que esto no tiene que ser una comunicación respetuosa con el Estado, un diálogo respetuoso. Primero vamos viendo qué tipo de universidad es la que sigue, porque a lo mejor la universidad que sigue no es en 4 muros. Por ejemplo, en la universidad tenemos cerca de 6,000 alumnos en universidad virtual, cuando la universidad está transitando a la virtualidad, y se hizo un proyecto para que la universidad virtual de la Universidad de Guadalajara tuviera más de 100,000 alumnos, y nos hemos quedado cortos en esto, porque queremos seguir construyendo, queremos seguir haciendo, cuando ahora la gran problemática, acabo de llegar yo del informe del Centro Universitario de Tonalá, hice 2 horas, o sea, los trayectos son terribles. Cuando podemos, esto de la pandemia pues nos ayuda a visualizar que en lo sucesivo... Pero es que no está lejos, maestro, perdón que lo interrumpa. La distancia de donde estamos transmitiendo al centro universitario en realidad no son 25, 30, no los rebasa. Estamos rebasados como ciudad, pero eso hay que demandarlo a otras autoridades. Lo voy a interrumpir, maestro, para darle la voz ahora a mi compañero Julio César Hernández, y quiero retomar un poquito, Julio. Sí. Porque es cierto lo que dice el maestro, la universidad era centralizada, era la Universidad de Guadalajara, y si alguien quería estudiar, pues se tenía que venir a Guadalajara. Lo mismo pasa con la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma no es nacional, está centralizada, ¿no? También este punto, ¿hacia dónde va la Universidad de Guadalajara? ¿Cómo la ves tú? Después de lo que ya escuchamos de estos personajes o de estas familias, de la huella que dejó la Universidad de Guadalajara, ¿cómo lo ves? Mire, yo creo que cada personaje cubrió una etapa, ¿sí?, en la vida de la universidad, ha cubierto una etapa en la vida de la Universidad de Guadalajara. Eran momentos diferentes, eran tiempos diferentes, y creo que cada uno cumplió en esa parte de la historia de la Universidad de Guadalajara. Raúl Padilla viene a cumplir una parte de esa historia, pero sin perder de vista que efectivamente, como decía el licenciado Alfonso, entra a la etapa de la modernización de la universidad, pero no hay que perder de vista que eso ocurre cuando el país está entrando también a una modernización con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el Tratado de Libre Comercio, con la apertura de las fronteras, con la transformación del país desde la visión de la Presidencia de la República. Y creo que no hay ninguna duda en que esa política de transformación aplicada desde el gobierno federal, pues sí alcanzó a la Universidad de Guadalajara. Claro que sí, con estos centros universitarios, con la red universitaria. Vamos, era modernizar a la Universidad de Guadalajara. Le toca a Raúl Padilla en la rectoría hacer esa tarea, pero efectivamente yo también coincido con Alfonso. Pues claro que era una mente colectiva, pero siempre ha habido un líder. Lo fue don Guadalupe Zuno, lo fue Carlos Ramírez, lo fue Raúl Padilla. ¿Quién va a ser ahora? Y lo que dices, Josefina, ¿qué universidad vamos a ver más adelante en el futuro? Yo creo que eso va a depender mucho de lo que suceda hoy en estas negociaciones que se están llevando a cabo. O sea, podrá haber en la universidad ya proyectos de qué es lo que sigue. Sí, nada más que quizás se tenían esos proyectos hechos en función de una realidad que ya no existe, ¿sí? Con la presencia de un personaje que ya no existe, de un grupo que habría que ver qué futuro va a tener, ¿sí? Y cuál va a ser la relación de la Universidad de Guadalajara con las autoridades estatales y con las autoridades federales en un tramo en el que las dos ya van, estos dos gobiernos ya van casi de salida.
Entonces, hay que ver qué universidad de Guadalajara se va a proyectar para estos 2 años, casi 2 años, o poco menos de 2 años, de un gobierno federal y un gobierno estatal, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí, ¿qué universidad se quiere para el futuro? Pero yo creo que estos 2 años, este tiempo, va a fincar las bases de la universidad que viene para el futuro. ¿Por qué? Porque también hay que ver que al interior de la universidad tiene que haber una recomposición. O sea, no todo depende de lo externo. Al contrario, yo digo que primero tiene que ser lo interno. A ver, la universidad venía operando bajo una batuta, ¿sí? Cada quien tenía una tarea que hacer. Hoy el director ya no existe. Hoy cómo va a tocar, qué instrumento cada quien, ¿sí? Y ahora, otra cosa, ¿va a haber un nuevo director de orquesta? ¿O va a ser una dirección colegiada? ¿O qué? Yo creo que esto se tendrá que definir forzosamente en esta etapa, de lo que, por tener una medición de tiempo en lo que resta del gobierno federal y del gobierno estatal. Año y medio, Más o menos, con la salvedad también de que, ojo, entramos a un periodo electoral en donde muchas cosas se detienen y muchas cosas se dejan ahí guardadas para ver qué resultados se tienen después de una elección donde está en juego la presidencia de la República y el gobierno del Estado. Por eso, en Partidero, consideramos importante realizar estas mesas de análisis, porque precisamente hay que ver cómo va moviéndose y hay que ser, pues en nuestro caso, llevarles la información. En el caso, por ejemplo, de nuestros invitados y otros más, pues que analicen junto a usted y les otorguen su experiencia y sus conocimientos. Esta mesa de análisis se llama La Universidad a la Hora de la Negociación, y a lo que acaba de decir Julio César me da pie para esta siguiente ronda un poquito más breve de sus respuestas, si les parece, para ver si alcanzamos a hacer una tercera más. Licenciado, con lo que usted está observando en estos momentos, ¿ya inició una negociación entre el gobierno del Estado, la Universidad de Guadalajara y el gobierno federal como intermediario o como dando fe de esto? Desde su punto de vista, en estas, retomar el diálogo, ¿ya inició una negociación o no? ¿Cómo lo ve? Desde mi muy personal punto de vista, el gobierno federal es un mero mediador, como bien lo mencionas, y quiero hacer una precisión nada más. Se mencionaba ahorita, y ahorita retomo el tema, por supuesto, se hacía mención a que el gobernador quiere sacar a la Universidad de Guadalajara del Poder Judicial, y comentaba el licenciado en partida que no le puedes decir a un estudiante que no estudie para ser funcionario público. Creo que el gobernador no se refería a eso. Yo me doy cuenta, porque yo ya no litigo formalmente, pero tengo la fortuna de que uno de mis mejores amigos, que está litigando todavía, me invita a acompañarlo a veces a los juzgados, me invita en asuntos interesantes, pues para mi acervo cultural, etcétera. Y de lo que me he dado cuenta es que es un golpeteo tremendo entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara dentro del Poder Judicial. Es innegable que desde que entras dices, si tú vas al juzgado segundo de lo civil, el juez pertenece al grupo UDG, y si tú estás identificado con gobierno del Estado, te van a fregar tu asunto. Entonces, desde la oficialía de partes, que ya es un cochinero también, pero no me voy a meter ahí por lo pronto, empiezas a buscar la manera de que te toque en un juzgado donde esté regido por el grupo del gobierno del Estado, o vamos allá, del grupo alfarista o del grupo de la Universidad de Guadalajara. A mí se me hace, la verdad, deplorable que se den este tipo de cosas, porque tú vas a recibir justicia independientemente del grupo político al que pertenezca este o aquel juez, ¿no? Me vienen casos muy sonados como el de Tlajomulco y el ejido, el problema que tuvieron los ejidatarios con el aeropuerto, cómo dejaron abajo los del grupo Universidad a la juez en aquel entonces, a pesar de que se le identificaba con el grupo Universidad. Ahorita tengo 2 asuntos también que conozco, que sé perfectamente que están en juzgados que pertenecen al juez donde el juez es alfarista, y pues traen de la cola pues a los abogados porque son del grupo UDG, pues entonces
Fuera de eso, nada más que quería hacer esa precisión, a eso se refería, me imagino el gobernador, cuando dice sacar a la Universidad de Guadalajara de la UDG, para que no sea un poder fáctico que esté incidiendo en las decisiones jurídicas de los asuntos que ahí se llevan. Por otro lado, en mi opinión, la negociación ya comenzó. Veo temores, veo prepotencia de parte del gobierno del estado, pero veo la prepotencia de no volver a lo mismo. En la universidad, hablando de Ricardo Villanueva, por supuesto, lo veo un poco blando, digo, esa es mi percepción. Y fuera de esto, lo que a mí me gustaría, y me voy a salir un poco aprovechando la oportunidad de esto, lo que a mí me gustaría que continuara en la universidad sería vender Auditorio Telmex, que probablemente el señor Slim esté muy contento y muy interesado en comprarlo, nos hagamos nada más del Teatro Diana y podamos invitar de veras a los estudiantes y a los alumnos que estudian teatro, que estudian cine, a que participen ahí. Yo no estoy en contra de la farándula, pero tampoco se les da oportunidad ni se les da espacio a los jóvenes. Hay un comité curatorial para que puedan exponer los alumnos de la Escuela de Artes Visuales, los de música, no tienen un espacio donde se les dé. Hay espectáculos en el Auditorio Telmex, no se les da una cuota de boletos por preparatoria, por facultad, para que por mérito propio se ganen, aunque sea un boleto para ir y no pagar un espectáculo de la universidad, que es donde ellos estudian, y que debería de ser de esa manera, pues en mi manera de ver las cosas. Se está haciendo mucho clasismo. En la FIL es una venta de libros, es un escaparate político, ya se perdió mucho también. No ves alumnos de la Universidad de Guadalajara, sino más en circunstancias muy especiales. Las últimas 2 se utilizaron para golpetear al gobierno federal, que yo no sé si esté bien o esté mal. Lo que a mí se me hace mal es que es un espacio público y cultural. Se mencionaba, y a lo mejor me voy a pasar aquí, pero se dice que Raúl Padilla López fue un adalid de la cultura. Es el único adalid de la cultura que yo conozco que necesitaba 10 hombres que lo escoltaran porque tenía miedo de recibir algún ataque, alguna agresión de parte de alguna otra persona. Es nada más un comentario. Y volviendo ahora sí al tema a través de la negociación, a mí me gustaría que salieran de la negociación tanto el rector de la universidad como el gobernador del estado. Me encantaría que se hiciera una consulta universitaria donde los estudiantes desde preparatoria hasta facultad y todos los demás salieran de su zona de confort, se apretaran los pantalones, se fajaran bien los pantalones y dijeran lo que opinan, y saquen a quien tienen que sacar y metan a quien tienen que meter, y por fin recuperen esos espacios para ellos. Que no sea fulano de tal que es hijo del primo, del cuñado de Raúl Padilla el que tiene esta u otra aquella posición. ¿Me explico? O sea, que realmente los maestros de asignatura ganen lo que tengan que ganar, que los maestros de asignatura puedan acceder a las posiciones de maestro de investigador y que no se las den a un político como agradecimiento o como cuota de poder por algún otro favor recibido. Eso es lo que a mí me gustaría que se negociara en la universidad. Muy bien. Gracias, licenciado Andrés. Maestro, ¿ya inició la negociación? Bueno, se están poniendo de acuerdo. Lógicamente, yo creo que no es fácil negociar contra el Estado, y más cuando el Estado quiere vulnerar la autonomía, porque gran parte de lo que señalaba el licenciado Zuno es justamente eso. La autonomía tiene que ver con el derecho que tienen todos los profesores, los alumnos, los investigadores. No cualquier persona puede ser investigadora, no cualquier persona, y yo te lo digo porque soy el jefe del Departamento de Derecho Público, donde vemos el derecho penal, el derecho procesal, vemos penitenciarismo. Yo he invitado a los fiscales, por ejemplo, de desaparecidos, cuando los corren: oye, vente para que digas esto, para que hagas la investigación correspondiente, y difícilmente quieren. Dice: no, es que yo no me puedo meter, contra el Estado no me meto, etcétera, ¿no? Y una parte que sí, definitivamente se hizo una purga en el Poder Judicial. Se corrieron primeramente 45 personas que, porque eran alumnos o estaban ligados a la Universidad de Guadalajara, y posteriormente 99. Por eso los paros que hubo, las manifestaciones que hubo en el Poder Judicial, y no necesariamente todos eran del grupo universidad. Había personas que tenían 10 años y dijeron: tú porque das clases en la Universidad de Guadalajara, entonces te vas, ¿no? Y los que sí formaban parte, pues ahí están, siguen ahí de consejeros,
¿no? Nunca lo ha negado Jesús Becerra, y claro que formaba parte del llamado Grupo Universidad, que no es nada del otro mundo, pero no, es que de eso se trata, de tener una visión de Estado distinta, de que aquí, fíjate, en Brasil, por ejemplo, en Brasil, para formar parte del Poder Judicial, necesitan no estar en ningún partido político. Y para ser parte de la Fiscalía de la Nación de Brasil, en los mismos términos. No formar parte de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son los que van a nombrar a los magistrados, a los fiscales, y pues lógicamente que aquí es lógico que dicen, es que son los jueces del PAN, es que son los del PRI. Tienen colores, están Tienen etiquetados. colores. Yo fui consejero de la judicatura, sí. Pero te voy a decir una cosa, yo logré 38 votos de 38. O sea, a mí decían, es que es del Grupo Universidad, y fue de las calificaciones más altas, por eso logré. Y no obstante eso, después nos fuimos a pelear un juicio en la Corte que puso el Supremo Tribunal de Justicia en mi contra, y que al final de cuentas tuve que ir a litigar constitucionalmente durante un año, y bueno, logramos el espacio, ¿no? O sea, no nos es dable así como dicen, porque son amigos de Raúl Padilla, o porque son amigos de Alfredo Peña. Yo en un principio, yo entré por la vía estudiantil, y no por el grupo de Raúl Padilla, sino al contrario. Yo fui candidato incluso de la FEU, y a mí yo no gané, me ganaron los que eran más cercanos al grupo de Raúl Padilla. O sea, pero esto es parte de la democracia, es una democracia estudiantil universitaria. Para ser consejero necesitas jugar contra los de enfrente, no es que digan o aquel, ¿no? Entonces todo esto, yo me voy con una visión, y te voy a comentar muy brevemente, estando en España, en el doctorado de Gobierno y Administración Pública, no en Derecho, que fue terrible para mí. Yo creí que era muy fácil. Un día me hablan y me dicen, oye, ¿puedes recibir al licenciado Raúl Padilla en Madrid? Y le dije, pues sí, con todo gusto. Nomás yo no tengo carro. No, usted compre un boleto, les nombran ellos, y alquile un carro, y nosotros lo pagamos, ¿no? Entonces cuando llega Raúl, yo lo recibo en el aeropuerto, y me dice, oye, ¿en qué nos vamos? Le dije, usted sígame, nos vamos en el metro. Y nos fuimos al metro. ¿Por qué? Porque el hotel donde iba a llegar, hacíamos un transbordo, y en 30 metros estaba el hotel. Entonces, y yo dije, pues si se enoja, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces me dice, oye, ¿y cuántas líneas hay? 12. Todas subterráneas, y hay trenes de cercanías. Agarró su libretita y estaba anotando cosas. Cuando llegamos ahí me dice, vengo cansado, pero me da chance de ponerme unos tenis y llévame a las 12 líneas. Y me dijo, primero la que pasa por debajo para llegar a la Universidad Complutense de Madrid. Me dicen que pasa por ahí, ¿ve? Ahí está. Dice, ya no me lleves a ninguna. Esto es lo que tenemos que hacer en Guadalajara. Y después, cuando yo me vine de allá, dice, ya presenté un proyecto, se lo presenté al gobernador del estado, en ese sentido de movilidad. Pero ese era Raúl Padilla, o sea, ese era Raúl Padilla que sabía con quién hacerlo. Te pongo un ejemplo de lo que el Estado ha quedado a deber. ¿Te acuerdas del teatro de la ciudad? Que era... Sí, que está aquí en pleno centro. Así es. ¿En qué terminó ese teatro de la ciudad? Le metieron 200 millones de pesos en una vendimia de café. Y se critica al teatro Telmex, que no es de Telmex, no lo va a comprar Telmex. Telmex dice, yo te doy, no sé, 10 millones de pesos porque le pongas el nombre, ¿no? Como a los estadios de fútbol. No es fácil que alguien se ponga con esa visión, porque Raúl, al día siguiente de que terminaba la FIL,
era estar iniciando el próximo proyecto de ir a Alemania, ir a Frankfurt, visitar España, visitar Sudamérica para ver al próximo invitado. Ese era Raúl Padilla. Ese no es ser un cacique, ese es ser un líder. Y discúlpenme, pero yo lo defiendo en el sentido porque éramos los más críticos del sistema. Nosotros decíamos, la Universidad de Guadalajara ya cumplió en el esquema de red lo que debe de ser. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, ¿no? Porque hoy el rector decía, es que las divisiones, dices, a ver, es que las divisiones no deben de existir en la Universidad de Guadalajara. Deben de existir los departamentos, los directores de las divisiones no deben de existir porque es un sistema modular. Entonces tenemos que ver, yo les decía lo de SEMS, seguimos con SEMS, lo hacemos un espacio aparte o qué vamos a hacer, porque tenemos que ver esto de la movilidad. El Estado ha sido el peor administrador. Lo que hizo Raúl Padilla, ahí está, no se lo llevó, está todo en su lugar. Y si dices que no invitan a los alumnos o no invitan a los profesores, no, yo creo que es cuestión de ver, porque de repente a nosotros nos dicen quiénes quieren ir a ver un espectáculo, el Bolshoi, no sé, lo que venga, el teatro chino, etcétera. Claro que también va Julián Álvarez, ¿no? Digo, porque de ahí se construyeron 2 prepas, la de Tlajomulco con el recurso que tiene ahí el Telmex. Si no existiera el Telmex, ¿en dónde nos quedaría el Teatro Degollado, que es muy digno, el Teatro X? O si no hubieran tenido la visión del Santander, que a la larga la FIL va a ser en el Santander, va a ser en el pabellón, va a ser en ese espacio que la universidad no debería de tener que ir a otro espacio, rentar y ganar, sino de ganar ese recurso. Y yo estoy de acuerdo con el compañero que se debe de trabajar en los teatros, en las escuelas, se debe de visualizar la cultura, el deporte. Hay centros universitarios. Yo pertenezco al CUSH y tenemos una sola canchita. Hoy la rectora de CUT Tonalá, CUT Tlajomulco, dijo, tenemos 8 campeones, sin tener canchas, sin tener nada. Híjole, es que esos no son nuestros. O sea, están en nuestras escuelas. Pero ahí uno de mis sobrinos es campeón mundial de tiro con arco. Y es abogado, está en eso. Entonces le dan premiaciones, le dan todo. Y dice, papá, dice, tío, ¿qué hago? Dice, pues recíbelo. Pero lo importante es que ahí nos hemos quedado cortos en deporte y también en cultura. Coincido plenamente. O sea, nos fuimos a lo más alto, porque lo más alto nos iba a dar un triángulo para ir bajando hacia los estudiantes, hacia los profesores, y nos quedamos cortos. Me dio pena interrumpirlo, como se dieron cuenta, pero ya no me va a dar pena, Si producción dice más o menos cuánto tiempo nos queda, perdón, Julio. Yo sí quisiera retomar, ¿estarás de acuerdo que ya iniciaron las negociaciones con estas pláticas? Sí. Número 1. A ver, es que no creo que hayan iniciado las negociaciones. Iniciaron los acercamientos, se sentaron a dialogar, ¿sí? Están de acuerdo. Yo quiero creer, o sea, aquí lo malo es la falta de información. O sea, esto no es una cosa cualquiera como para que tenga la enorme opacidad que tiene. A ver, ¿cuándo escuchamos por parte del gobierno del Estado y de la Universidad de Guadalajara un informe oficial o un aviso oficial de que se iban a reunir? Nunca. Todo fue porque nos dimos cuenta por otro lado. ¿Cuándo nos enteramos oficialmente que iba a estar como mediador el secretario de Gobernación? Nunca. ¿Cuándo nos enteramos oficialmente en dónde y a qué hora iba a ser ese encuentro? Nunca. Bueno, todo esto, por supuesto, como dicen, los vacíos se llenan, ¿sí?
Y ahí está, la información se obtuvo, se dio a conocer y confirmamos que se llevó a cabo este encuentro, esta reunión. ¿Sí? Ahora, ¿qué se trató en esta reunión? Oficialmente no sabemos. ¿Sí? O sea, el gobernador formó parte en sus redes sociales, porque ni siquiera hubo una rueda de prensa, un encuentro con los medios de comunicación al final de la reunión. ¿Sí? No. Entonces, el gobernador festejó porque ya qué bueno que ya se inició el diálogo. El rector lo mismo, ya empezamos, ya dimos los primeros pasos, vamos a bien, todo eso. ¿Quién fue el que dio la mejor información de esa reunión? El secretario de Gobernación. Sí, nada más que con la información que nos dio, que también ya es ganancia, nos abrió más dudas. Porque el secretario de Gobernación dice, tuvimos platicamos, fue una plática agradable, ¿sí? Platicamos, fue larga la plática, ¿sí? Dice, y analizamos escenarios. A ver. Y además previamente dijo, no hablamos del plan de estudios, porque el rector ya sabe cuál es el programa del gobierno. Yo digo, a ver, ¿por qué tienen que hablar del plan de estudios? Claro. Si no estaba en la mesa de discusión, ni era motivo de división, ni del pleito. El pleito fue político, ¿sí? Entonces, el diálogo que sostuvieron ahí, que todavía no la negociación, el diálogo debe haber sido político. Bueno, dice el secretario de Gobernación, analizamos escenarios. A ver, ¿qué escenarios se analiza? Primero, se supone que hubo una diferencia del gobernador con la Universidad de Guadalajara, porque él considera que los recursos que se mandan a la universidad para invertirlo académicamente se estaban yendo, él decía, a los negocios de Raúl Padilla. Bueno, eso nunca lo comprobamos, pero y volvemos otra vez a lo mismo, no era el pleito, no había de por medio la discusión de escenarios. Era, a ver, señor, usted le quitó 140 millones a la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara los reclama, ¿sí? Recurrió por esa negativa a las instancias que consideró que era necesario. La Suprema Corte por un lado y las marchas, manifestaciones, etcétera, por el otro. Era todo lo que debía de estar en la mesa de discusión, y a partir de ahí, si se arreglan, órale, entonces sigan dialogando, que el gobierno del estado siga cumpliendo con el compromiso que tiene con la Universidad de Guadalajara, y la Universidad de Guadalajara siga cumpliendo con la obligación que tiene hacia la sociedad, ¿sí? Entonces, vuelvo otra vez a plantear la pregunta, ¿qué escenarios tenían que analizar? A ver, gobernador, ¿le vas a dar o no le vas a regresar los 140? Ese es un escenario. Si no se los das, entonces, ¿cuál va a ser la reacción de la Universidad de Guadalajara? Ese es otro escenario. A ver, y si se los regresas, a ver, Universidad de Guadalajara, ¿qué va a pasar? O sea, los escenarios tenían que ver en torno a ese tema que fue el que abrió la discusión. O sea, ese tema fue el que le hizo al gobernador declararle la guerra a la Universidad de Guadalajara. Oye, Julio, perdón que te interrumpa. Cuando se da, después del fallecimiento del rector Raúl Padilla López, a los poquitos días, sí, manda el gobernador esta carta, sí, invitando al diálogo. La carta abierta. Carta abierta. Contesta, por supuesto, el rector. Entonces, con lo que estás exponiendo y con lo que ya escuchamos, y ya decías, vienen tiempos políticos, vienen elecciones, ya fue el diálogo político. Entonces, ¿es necesario negociar en estos momentos? Es que, o sea, ¿qué es lo que hay que negociar? Lo que hay que negociar. O sea, a ver, el gobierno del estado, el gobernador ha dicho, y creo que ahí es el meollo del asunto, no los 140. Vuelvo a subrayar. Los 140 millones de pesos que le quitó el gobierno del estado a la universidad no es la causa del pleito, es la consecuencia. Sí. ¿Sí? La causa del pleito es, desde la visión del gobierno del estado, el activismo político que empezaba a tener la Universidad de Guadalajara. ¿Con qué? Con la creación de un partido político, Hagamos, que efectivamente, bueno, pues todos sabemos que tiene relación, ojo, con el grupo universidad, no con la Universidad de Guadalajara.
Yo no veo a directivos de la Universidad de Guadalajara como directivos de un partido. Yo no veo a directivos de la Universidad de Guadalajara siendo diputados, siendo regidores. No. Yo veo, la mayoría de ellos, a catedráticos de la Universidad de Guadalajara, ¿sí?, haciendo valer su derecho como ciudadano de buscar una diputación, una regiduría, una presidencia municipal, una alcaldía, o sea, ¿sí? Entonces, esa es una. A ver, entonces, el pleito, el origen del pleito es político, porque desde el gobierno del Estado se vio, me imagino yo, como una amenaza que una ala del grupo universidad empezara a hacer activismo político ya con un partido político, ¿sí? Y el riesgo de que ese partido político pudiera hacer, ahora sí, después de la elección del 21, alianzas con otros grandes partidos, entre ellos Morena. Y eso yo creo que ya preocupa. El gobierno del Estado, que por supuesto también tiene su partido del cual surgió, pues a ver, ya hay una competencia que no me gusta. Y entonces hay que apretar. ¿Y cómo apretamos? Quitarle dinero, ¿sí? Y por eso digo, los 140 millones son consecuencia de un pleito político. Y tiene que haber una solución política. Política partidista, o sea, ahí estamos hablando no de política, el del llegar a acuerdos, el de la negociación, no, es política partidista y ante los tiempos cercanos, política electoral, política partidista electoral. Eso es lo que estamos viendo en realidad, porque además, a ver, el domingo de Ramos, cuando fallece Raúl Padilla, sí, volvemos otra vez a lo mismo, la falta de información te provoca que se llenen esos vacíos. Hay una visita, se asegura que hay una visita del rector a Casa Jalisco. Luego, el gobernador dice, antes de que venga el secretario de Gobernación, voy a buscar al rector para reunirme con él. Y se asegura que hubo una reunión el sábado, previo al lunes en el que viene el secretario de Gobernación. Sí. A ver, ¿por qué? Te leí. ¿Por qué se reúnen? O sea, la negociación, el acuerdo, el diálogo, la negociación tiene que ser entre el representante del Poder Ejecutivo, que es el gobernador, y el representante de la Universidad de Guadalajara, que es el rector general. Pero ni una de las dos partes te lo confirmó. Ni lo negaron. Ni lo negaron. Por eso te digo, los vacíos se llenan. Yo subrayo mucho eso. La falta de una información oficial es lo que y el hecho de no lo confirman, pero tampoco lo niegan. Deja correr la información. Para bien o para mal de alguien, seguramente. ¿Sí? Entonces, cierro. Habría que esperar a saber cuándo empieza la negociación. Ahorita hubo un diálogo, seguramente las partes pusieron sus cartas sobre la mesa y a partir de ahí se podrá empezar la negociación. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que se va a negociar? Por supuesto. Es que son muchas preguntas. A ver, licenciado Zuno, ¿qué hay que negociar? ¿Lo ve igual? ¿Coincide? ¿El tema es político, partidista, electoral? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Julio en ese aspecto, pero también vuelvo a lo mismo, no por eso no tiene la razón el gobierno del Estado, por más gordo que me caiga Alfaro. La universidad no debe de estar en negocios, no tiene que haber empresas universitarias. Para mí lo del César al César y lo de la universidad que es academia. A eso me refería yo cuando estaba hablando de la cuestión del Telmex y todo esto. Para mí, que se vende el Telmex, que se quite de la Universidad la FIL en la cuestión comercial y que se le quite el Festival Internacional de Cine y se le dé a la Secretaría de Cultura para que ya no se estén entreteniendo en cosas ni distrayendo en cosas, que no sea la academia. Pero, volviendo a la pregunta, efectivamente, yo veo la misma respuesta que te dio Julio. Es que yo creo, licenciado, que la universidad, viendo con otras, sí, efectivamente es la academia, es la ciencia, son las aulas, pero lo decía también hace un instante el maestro de partida, y el deporte, yo no me imagino también, obviamente, a una universidad sin su equipo, por ejemplo, pero teníamos a los Leones, y ¿quién era el líder de los Leones Negros? ¿Quién estaba en todo? Es a lo que me refiero. Perdón que te interrumpa. No, es que hice una pausa y dije, bueno, también la universidad es más que esto, pues, ¿no? La universidad es más que Raúl Padilla.
Y yo digo, toda esta semana me he ganado aplausos y me he ganado detracciones y mentadas de madre, pero yo hice un análisis muy profundo y te pido una disculpa por lo que voy a decir de antemano, porque sé de tu relación con Raúl, pero bueno, lo tengo que decir. No, adelante, por favor. Para mí, el párrafo final de la carta póstuma de Raúl Padilla, él reconoce, dice, sirvo más yéndome, y yo le doy un agradecimiento póstumo por eso. Pide perdón 3 veces. Yo creo que la comunidad le perdona, que haya reconocido al final que era más útil de esa manera que como lo fue libre. Nada más quería cerrar con eso. Perfecto. Maestro Alfonso Partida, entonces ¿cuándo va a negociar y qué vamos a negociar? Me quedo con la pregunta que había lanzado y se la lanzo otra vez. Bueno, yo primero creo que lo que se debe de más que negociar, aclarar el contenido de qué es la autonomía. Nosotros no podemos entrar en una negociación para, como dijo el gobernador, es que me avienten a los profesores, que me avienten a los alumnos. Entonces, con quien tiene que negociar es con los sindicatos. ¿Me doy a entender? Con la universidad tiene que haber una situación de una visión de Estado, porque el comunicado que dio el gobernador fue un comunicado policíaco, ¿no? O sea, más que una situación aclaratoria, ya la fiscalía se está, o sea, digo, espérate, todavía no sabemos, dice, se suicidó. Ahora, lo de la carta, yo no la reconozco como tal todavía. Ahí está Trino no la ha reconocido. Entonces, irte con una carta póstuma, que a lo mejor puede ser que sí, pero que no está reconocida, no puedes hacer un análisis de eso. Es macabro hacer una cuestión de esta. ¿Tiene dudas entonces? ¿De que sea original esa carta? Por supuesto. Híjole. Por supuesto, totalmente. Por supuesto. ¿Qué le hace dudar? ¿La caligrafía? ¿La falta de ortografía? Yo, porque Raúl no era muy centrado, era un hombre de Estado en ese aspecto. Lo que hacía, a ver, cuando Raúl informaba de su próximo invitado de la FIL, hasta la FIL, lo hacía, no era con cartitas o de esa naturaleza, no, absolutamente no, porque un hombre de Estado iba a dejar en esa circunstancia. Yo creo que hubo cartas póstumas con la familia, con todos, pero no una situación de esta naturaleza. Yo creo que ahí, primeramente, ¿quién la sacó esa carta? ¿De dónde viene? De la fiscalía. Según eso, pero si viene de la fiscalía, está faltando a la secrecía que debe de existir en una investigación. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno del Estado tiene que tener un poquito más, porque critica que la Universidad de Guadalajara, es que el Estado tampoco debería de tener partidos políticos. Es el gobernador, es mi gobernador, es el gobernador de ustedes, es el gobernador y los diputados de todos. O sea, el que le diga, digo, yo no sé por qué Hagamos no sale, yo no formo parte de Hagamos, y ustedes lo saben, yo no formo parte de Hagamos, no coincido en muchas cosas con el partido, aunque lo respeto, como parte de un proceso de universitarios que están ahí. Entonces, no se puede negociar la autonomía. ¿Por qué? Porque, mira, en una ocasión escuchamos en una reunión que tuvimos con Raúl, con el licenciado, él dijo una frase: es que la función del gobierno es ejercer el poder en beneficio de la sociedad, y de la universidad es el ejercicio de la razón, de la discusión y de la crítica del poder. Estábamos hablando en una reunión con el Observatorio sobre Seguridad y Justicia. O sea, ¿cómo vamos nosotros a decir que todo está bien cuando somos el primer lugar en desaparecidos? Somos el cuarto lugar en homicidios. Ni modo que vayamos a decir que siempre no, pues las investigaciones las tienen que hacer los organismos de investigación, porque el observatorio es un organismo de investigación, ahí están las investigaciones. Nunca han podido
echar abajo una investigación. Igual hay observatorios de desaparecidos, hay observatorios de ecología, hay observatorio del agua, hay todo eso, porque la universidad tiene que dar su punto. Si la secuestran y dicen no hablen, no digan, no te doy dinero por esto, están secuestrando la autonomía de la universidad y los principios fundamentales de investigación, docencia y extensión, que son los puntos neurálgicos de la Universidad de Guadalajara. Nos quedan escasos 5 minutos, o más o menos unos 5 minutos. Decirle a usted que estas mesas de diálogo pues se vienen realizando precisamente en el marco de los primeros, y esperemos que sea un alargamiento, de los primeros 5 años de Partidero, que los va a cumplir ahora este 10 de mayo. A ver, Julio, en la mesa de análisis se llama La Universidad a la hora de la negociación, y yo quiero estar bien una pegada al guión, pero aquí el maestro Partida ya me movió el tapete con la carta. Sí. Entonces, dices, a ver, ya ni siquiera pensemos en negociar, primero analicemos el punto A, ¿ok? Por supuesto. ¿No? Por eso es lo que te decía, que hay todavía, antes de ver cosas hacia el exterior, hay que ver cosas hacia el interior. Yo te puedo decir que yo de entrada, así, como debe de ser inclusive uno como periodista, yo no puedo decir que esa carta póstuma es real o no es real. Así es. ¿Sí? Primero, porque efectivamente no salió de una fuente de la que creemos que debió de haber salido para hacerla creíble, que es oficial y formalmente cubriendo ya todos los trámites que tenían que cubrir de la Fiscalía, que se supone que es la tiene en su poder como parte de la investigación, ¿sí? Por un lado. Entonces, ¿no salió de la Fiscalía oficialmente? No, perfecto. Entonces, hay que poner en duda. Fue dada a conocer oficialmente por la familia de Raúl Padilla, como diciendo, esta fue... No, tampoco. O sea, no hay ningún fundamento, ninguna prueba que confirme que esa carta es la que redactó Raúl Padilla y la que la Fiscalía encontró ahí en el lugar. ¿Sí? Entonces, de entrada, es sospechosa esa carta. ¿Sí? Ahora, que si hace referencia a que pues era perseguido por los gobiernos, pues sí, eso todos lo sabemos, era real. Que lo que iba a hacer que si no estaba era enfermo, que si consecuencia estaba de enfermo, eso. pues sabíamos que estaba enfermo. Lo que no sabíamos es que estaba enfermo y que la enfermedad que él da como argumento para tomar la decisión que tomó, esa no la sabíamos, esa no se sabía. ¿Sí? Y luego, bueno, pues hay elementos que dicen, ahí me decían, bueno, es que si te fijas, no es cierta, no es verdadera esa carta, porque si te fijas la fuerza con que está escrita la redacción y la fuerza con que está rubricada, con que está la firma, es muy diferente. Yo un poquito te decía, a ver, pero es que cuando tú vas a tomar una decisión como esa, pues claro que está, y ya después cuando tienes que firmarla, pues como no, o sea, tratando de encontrar una justificación y de creer que esa carta sí puede ser real, ¿sí? Pero yo les digo, yo he tenido información de fuentes serias, creíbles para mí, que me dicen sí es. Pero también tengo información de fuentes serias y creíbles que me dicen no es. Inclusive, ha habido gente que no me cabe la menor duda, que no me está mintiendo de acuerdo a la información que tiene recabada esa gente, que me dicen ni siquiera tenía esa enfermedad que dicen que por la que tomó la decisión. O sea, te quedas indefenso ante tanta desinformación, ante tanto vacío de información. Bueno, la familia ya dijo, nosotros no vamos a hablar, no vamos a decir nada, ya no existe ya no existe Raúl Padilla en el mundo, adiós, ya no tiene caso estarlo moviendo. La Fiscalía, pues sabrá si hay elementos para iniciar una investigación o no, y si no hay elementos, la Fiscalía también tiene que cerrar el caso y se acabó. Así es. De hecho, a mí una de mis fuentes me decía que los primeros en llegar a la casa del licenciado vieron la carta, tomaron fotografía porque sabían perfectamente que se lo iba a llevar personal de la Fiscalía.
incluso en la funeraria, entre el primer círculo, digamos, de Grupo Llegó a la Universidad, se mostraron esa fotografía. Entonces hay muchos vacíos y a ver si algún día... A ver, pero ¿quién la filtró? ¿Quién descubrió el cuerpo? Ah, ese es el otro lado. ¿Quién fue, como dices tú, quién fue el primero o los primeros que llegaron ahí? Porque, a ver, hay también diversas versiones, ¿eh? Exacto. Bueno, alguien descubrió y debió de haber llamado. Oye, pasó esto, pero ¿quién fue? Es que nos quedan 2 minutos, 2, 3 minutitos. Y nos vamos a despedir con más preguntas que respuestas, no puede ser. Hacemos otra mesa. Hacemos otra mesa, sí, cómo no. Sí. Porque, de hecho, yo supe que había hasta 4 cartas, ¿no? Y así vamos. ¿Póstumas? Sí. ¿Ahí? No. Sí, no, dirigidas a diferentes. Sí, efectivamente. Sí, Efectivamente no, se en ese habla momento. de carta para fulanito, para sultanita y para menganito. Más aparte, la que se encontró ahí. Sí. Eso sí. Sí, voy a ser muy generosa. 30 segundos cada uno para lo que quiera despedir, licenciado Silva. No, pues darte las gracias por la oportunidad, felicitar aquí al licenciado Alfonso. No me esperaba yo la seriedad, la tranquilidad y todo, porque nos hemos conocido en nuestros ambientes, pero me da mucho gusto vernos así, que no haya habido exabruptos y que nos hayamos respetado en tiempos y todo. De veras te lo quería decir. No, de mi parte igual. Y muchísimas gracias también a Julio y muchísimas gracias sobre todo a ustedes y a Alberto Osorio, que fue quien me invitó. Maestro. No, y mis respetos a la familia, digo, gracias. compañeros de generación estuvieron conmigo, Alvarito. Yo estuve contigo también. También, Tomás entonces, Mazabal. no hombre, olvídate, hemos tenido pláticas interesantes desde la vida estudiantil. Pero bueno, en este caso, creo que la universidad debe tener la mente crítica, porque si no hay crítica no hay ciencia. Exacto. Decía Aristóteles que la crítica es la madre de las ciencias. Y si te secuestran la crítica, pues que vamos a ir a ver libros y sin discutir y no discuta nadie porque aquí nada más lo que dice el maestro, porque dijo el gobernador. No, a la universidad hay que abrirla, hay que abrir el conocimiento, el talento. No todo mundo es talentoso, pero hay muchísima gente talentosa. Tenemos que discutir la próxima etapa, el próximo papel de la Universidad de Guadalajara, así como lo hicieron los antecesores. Era para 20, 30 años, no para 10 años, porque eso no nos alcanza. Tenemos que discutir el gigantismo que tiene la universidad, porque dices tú, o sea, la visión está sobre la Universidad de Guadalajara y el Estado tiene universidades, la universidad tiene preparatorias. ¿Por qué los estudiantes prefieren las preparatorias de la Universidad de Guadalajara? ¿Por qué los estudiantes se quieren ir a la Universidad de Guadalajara y no a las demás universidades tecnológicas, etcétera? O sea, es por algo que sí está dando resultado, porque tenemos esa autonomía, que no se podrá pensar que es por la autonomía y los talentos que se tiene, que por eso está la universidad en el lugar que está, y las demás universidades que necesitan esa autonomía. Hay que verlo. Y prestigio. Estimado Julio. Bueno, yo creo que esto apenas empieza, ¿sí? Yo creo que todavía hay muchos pendientes de lo que ha sucedido a raíz del Domingo de Ramos a la fecha. Los pasos que se están dando, los protagonistas de esta historia, Gobierno del Estado, Universidad de Guadalajara, con sus respectivas áreas, el Grupo Universidad, y yo creo que todavía hay mucho. Es lo que está por venir, yo creo que ni siquiera nos lo imaginamos. Y no quiero ser alarmista ni dramático, no. Yo espero que todo vaya con calma, en tranquilidad, en paz. Pero yo creo que todavía falta mucho por ver, y yo vuelvo a poner como plazo lo que resta de estas dos administraciones, federal y estatal, para entonces sí, apenas comenzar a ver cuál será el futuro de la Universidad de Guadalajara en esta nueva etapa. Meter palomitas al horno. Sí, porque esto no termina, efectivamente, esto va a continuar. Muchísimas gracias a los tres por compartir su tiempo, son muy generosos. Gracias a ti, por estar Alberto. con nuestra Muchas gracias audiencia. a ti. Muchísimas gracias. Y sobre Excelente moderación. todo, muchas A Sergio gracias. García por su producción. Me quedé También a la compañía. cortita con algunos, ¿verdad?
Hombre, pero bueno, muy bien. pero muchísimas gracias a usted y ojalá pueda compartir este programa si nos sintonizó a través de partidero.com, en YouTube, Partidero TV, Partidero Jalisco, o también a través de Facebook. Muchísimas gracias y hasta la próxima.